estamos callados por una cuestión. Es que estamos esperando que nos den el visto bueno para empezar. Ahora yo digo buenas tardes de nuevo porque a las 500 personas que nos acompañan se unen todas las que están por streaming, sumándose a todas estas sesiones. En especial queremos transmitir nuestra gratitud a quienes se suman desde América Latina y desde Estados Unidos, porque a pesar de la diferencia horaria, sabemos que hay registradas varios miles de personas en nuestra plataforma acompañándonos hoy. Bienvenidos y bienvenidas a todos a este acto con el que se inaugura el FIP, y ya será Raquel Lanceros, como maestra de ceremonia, quien tome la palabra para presentar a quien hoy representa la poesía de las dos orillas, quien hoy representa la poesía española, la poesía latinoamericana, en este principio oficial del FIP. Y cuando quiera, Raquel. Muchísimas gracias, Remedios, por tus palabras de bienvenida. Muchísimas gracias a los verdaderos protagonistas, como muy bien has dicho, que son todas las personas que están acompañándonos, a nosotros y a la poesía, que al fin y al cabo estamos humildemente representándola. Y hoy de manera no tan humilde, porque tengo a mi derecha dos de las personas que mejor representan lo que supone la cumbre de escribir hoy en día en español, en ambas orillas. Además, tenéis una coincidencia en uno de los apellidos, que esto, más allá de lo anecdótico, quizás sea causalidad junguiana. El caso es que tengo a mi derecha a Jorge Valdés Díaz Vélez y a Olvido García Valdés. Brevemente voy a dar dos pinceladas sobre cada uno de ellos porque son tan sumamente conocidos que no creo que necesiten presentación, pero de manera muy escueta diré de Jorge, que bueno, es autor de más de 22 libros de poesía. Ahora comentaba con él que hace más de 20 años que me firmó el primer libro que yo atesoré y bebí como palabra de maestro. Tiene libros interesantísimos, Parque México, Mapamudo. Su poesía ha sido traducida a múltiples lenguas y por lo tanto es poesía universal. Atesora el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes del Instituto Nacional de Bellas Artes, que todos saben que es el gran premio por antonomasia poético de México. El Premio Latinoamericano Plural, el Miguel Hernández, el Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado. Es decir, es un poeta de ambas orillas. Ahora mismo reside en Madrid. Ha sido además diplomático de carrera, lo cual también dice mucho de su forma de utilizar el verbo, más allá de las instancias poéticas, también en las instancias diplomáticas que se tocan, ¿no?, con las artísticas en tantas orillas, ¿no? Has vivido en Marruecos, Jorge, en Trinidad y Tobago, en Costa Rica, en Estados Unidos. Tardaríamos menos diciendo dónde no has vivido. Y además es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, es un miembro distinguido del Seminario de Cultura Mexicana. Para mí es un honor recibirlo hoy como compatriota, yo debería decir como conmatriota, pero además como representante elevadísimo de la inmensa y fértil cultura mexicana que es hermana y es nutricia y es una de las grandes potencias del español. Y a su derecha está Olvido García Valdés, maestra de maestros, poeta, ensayista y traductora. Y digo maestra de maestros porque además ha sido profesora, es decir, que es literal, es metafórico, mi definición, ambas. Ella es una de las grandes poetas del español y además es una persona que ha sabido elaborar una poética en clave casi de razón poética zambraniana como punto de partida, que a mí me parece interesantísima para cualquiera de ustedes que desee acercarse a la poesía también desde el punto de vista de la teoría de la poesía. Ha recibido los grandes premios que se pueden recibir escribiendo en lengua castellana, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana,
el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda. Además, ha tenido una vertiente también de gestión cultural, lo cual implica pues, mucho compromiso por su parte. Ha sido directora general del Libro y Fomento de la Lectura, ha dirigido también el Instituto Cervantes de Toulouse, y tiene libros tan interesantes como Y todos estábamos vivos, que fue Premio Nacional de Poesía por 2007, Confía en la gracia, que es un título que a mí me apasiona desde la primera vez que lo vi en un escaparate y irremisiblemente lo compré. Esa polilla que delante de mí revolotea, ese libro fantástico que reunió toda la poesía de olvido desde 1982 hasta 2008. Es decir, estamos ante lo mejor y lo más granado de la poesía en español. Es un verdadero honor estar en esta mesa y además conversando no solamente con Remedios, sino con, digamos, el quinto elemento, ¿no? Hablan de la cuarta pared en el teatro, en la poesía podemos hablar de la quinta casa, que sería Federico García Lorca, que de alguna forma nos contempla siempre, pero más de cerca hoy. Y me gustaría comenzar esta charla recital, porque lo más interesante será vuestra lectura de poemas, pero sí que me gustaría que nos dijerais, frente a la casa de verano de Lorca, donde se sucedieron momentos de trabajo, crisis existenciales, fiestas, celebraciones, vida familiar, ¿qué cambia o qué va a cambiar? ¿Qué sentís que puede potencialmente cambiar en el poema, en los poemas que nos vais a regalar, recitados hoy aquí en la Huerta de San Vicente, con la historia viva de Federico García Lorca como testigo? Muchas gracias, Raquel. Gracias a todos ustedes por su presencia. Es muy emocionante ver un público que llena un espacio emblemático de esta ciudad por amor a la poesía. Gracias, Raquel, gracias, Reme, por supuesto, a Dani. Es un honor estar al lado de una poeta que admiro, que es Olvido García Valdés, y estar con ustedes pues es verdaderamente un privilegio. Y en esta casa que yo conocí junto con mi añorado José Emilio Pacheco, a quien acompañé a recibir aquí el premio Lorca hace, pues, que serán ya 15 años o un poco más. Es que es la segunda vez que estoy aquí con la misma emoción. Yo no sé qué puede cambiar, yo creo que cambian muchas cosas, sobre todo por lo que significa García Lorca para un autor mexicano. En mi caso, porque fue el primer poeta que yo leí en mi muy corta infancia, sin entender mucho del significado de su poesía, pero sí muchísimo de la musicalidad, de la trama, del contar y cantar, que diría Machado, que tenía Lorca y que era verdaderamente apasionante para un niño de 10, 11 años que era yo. Y es una especie de reencuentro también con una edad llena de ambiciones y llena de expectativas, que era la infancia y la formación de una vocación a la literatura. Eso es lo que yo podría decir. Podría decir más cosas, pero hasta ahí yo creo que es suficiente. Yo creo que se puede sacar, ¿no? Claro. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Raquel, por tus palabras, por tu generosidad, por tu escritura, por tu estar. Estoy muy feliz de estar aquí esta tarde. Agradezco enormemente la invitación, Reme, Daniel, y de compartir esta conversación con alguien a quien no conocía hasta hace un rato, que lleva el mismo apellido que yo, pero no somos familia, ni tenemos ningún vínculo en principio de ese orden, pero sí de los poéticos, ¿no? Así que estoy muy, muy contenta de estar aquí. Bueno, ¿qué cambia? Es que es difícil hablar de este espacio,
Yo he venido muchas veces a la Huerta de San Vicente, pero hacía muchos años que no venía, muchos. Y claro, este es un lugar de vida y de poesía, de Lorca, que van juntas. No sé por qué, para mí son los olores, son los aromas, ¿no?, de las plantas de las que él hablaba, pero también por alguna razón es un lugar de mucho sufrimiento. Y en ese sentido, yo estos días pensaba, claro, Lorca es infinito, es inabarcable, pero pensaba sobre todo en aquellas conferencias absolutamente extraordinarias que él preparó, una en el año 33, no faltaban tantos años para su terrible muerte, que es la teoría y juego del duende. Entre muchísimas cosas fundamentales de Lorca, para mí es el autor de Teoría y juego del duende. Donde hay sonidos oscuros, hay duende. Esta es la cosa. Bueno, pensar sobre eso, ¿no? Voy a hacer lo mismo que Olvido, que ya he dicho que es maestra. Esos sonidos negros que no temen mirar a la muerte a la cara. Yo os convido ahora, si os parece bien, a que nos obsequiéis con el primer poema, en honor a la memoria eterna de Federico, a la poesía y a la ciudad de Granada. A mi generación en México le tocó la maravillosa suerte de convivir con nietos de los transterrados que llegaron a México y que fueron acogidos con generosidad y que desarrollaron una labor de formación muy importante. Muchos de estos amigos míos son nietos de transterrados, y a uno de ellos, al abuelo de uno de ellos, está dedicado este poema que se llama Ars Amandi, el arte de amar. Nació en Valladolid el grave caballero que viene cada lunes de la guerra. En un buque de llantos y penurias llegó siendo muy chico, huérfano del terror y la desesperanza. Aquí maduró, tuvo 3 hijos, se hizo viejo sin perder el acento de Castilla, el amor por sus 2 patrias, por el cine de Buñuel y los toros de Lidia, la música, la mesa con chiles en nogada los domingos. Al bar lo acompañan sus nietos y una novia, y se beben con él vinos del Duero y mezcal con gusano de Oaxaca. Desea que al morir no sepulten ni guarden sus cenizas, que las suban muy alto en un avión, arriba del Anáhuac, sin lágrimas, para ver desde el aire la ciudad contra el cielo, y las dejen después flotar en esta urna grandiosa que es el Valle de México. No estuvo la semana pasada ni la otra. Es posible que el viento, las buhardillas, la oscura flor, el canto. Gracias. Un poema breve de mi libro Lo solo del animal. Era música puntuada, de notas punto o caja, venía del jardín y era de día, música de mucha luz. Se vio luego que no, era de dentro y venía del sueño toda la luz. Los puntos con su acorde
y era este el jardín, el que ahora veo lleno de viento. Cimbrea cipreses y azota a rosales su violencia. De invierno viento. El sueño era, y el exterior jardín era en la caja y estaba fuera. Olvido, ahora que estamos en este lugar táctil, sonoro, olfativo, que es la Huerta de San Vicente, que tú has mencionado antes, además unida a lo sensorial. Una conferencia reciente que a mí me interesó mucho tuya, La quietud y la inquietud. Hablabas de cómo la poesía se hace con oído, con palabra, con vista, y también de algún modo ese trabajar contra el propio corazón. Casi como de alguna forma obreros a la vez sensibles, a la vez ascéticos. Si piensas en un poema tuyo donde aparezcan animales, objetos, cuerpos, ¿podrías leerlos y leerlo, por favor, y contarnos un poco cómo se da ahí o cómo se dio en su génesis, en su composición, esa mezcla de quietud de la mirada, inquietud tanto moral como afectiva? Sí, muchas gracias, Raquel. Te refieres a una conferencia que dicté en el Museo del Prado. Exactamente. Y que era un poco, bueno, mi relación con algunas piezas, algunas grandes piezas del Prado, para recalar en una del Bosco, de las tentaciones de San Antonio, pero no las tentaciones, digamos, más al uso, como las de Lisboa, sino ese San Antonio acurrucado a la orilla de un arroyo, completamente absorbido por la meditación, en realidad, completamente vacío de sí mismo, diríamos, sin ninguna tentación realmente. Bueno, ese era un poco el contexto de ese trabajo. La quietud, la inquietud, lo titulé efectivamente. Hablas de animales, claro, mis libros están llenos de animales. Y yo al final de esa conferencia hablaba de algo que me inquieta, que no sé resolver, a lo que doy muchas vueltas, que necesito, a pesar de lo viejísima que soy ya, trabajar más, que es la mudez. La mudez no es el silencio. Con el silencio se han hecho grandes cosas y no tan grandes cosas en la poesía. Pero yo tengo a veces la sensación de que, no puedo justificarlo, advierto, tengo a veces la sensación de que los animales, el animal y el poeta coinciden en algo de la mudez, de lo previo a la palabra, esa forma de estar en el mundo, precario, sin salida, podríamos decir. Esa quietud de ese San Antonio, del Bosco, esa quietud del eremita, por ejemplo, al mediodía evocábamos El Inmortal de Borges, ese cuento maravilloso, ¿no? Esa quietud vegetal, mineral casi, ¿no? Y esa mudez, lo previo a la palabra, eso me interesa mucho, sí. ¿Y un poema decías? Está bien. Por ejemplo... Bueno, por ejemplo, este. Así debió de ser. Saludó a los vecinos que encontraba, una palabra a cada uno amable y oportuna, así dijeron, y entró luego en el río. La autonomía de la voz que habla y nada dice, del alma y sus cuidados. A veces
Lo recuerda cuando alguien responde a la empatía afable de la voz, no al hormigueo de la hueca aspereza que resguarda. Plegaria, la claridad del verde, hoja menuda. O quien no habla, para que la voz no diga, dentro del animal, la voz. Quizá en este poema, el lugar de los animales que están tan vivos en otros poemas, lo ha ocupado el verde, las hojas, esto que nos pasa por aquí encima, ¿no? Sí. Millones de gracias, Olvido. Jorge, en algún momento yo he leído que has declarado como núcleo de tu poesía, bueno, me imagino que de una forma también simplificada, porque tu poesía es bueno, pues transversal. Pero has dicho en alguna ocasión, y a mí esto me ha interesado mucho, que tu poesía está transida de las tres heridas hernandianas, ¿no? El amor, la vida y la muerte. Y también que toda existencia es un viaje, ¿no? Enlazando con el tópico clásico del Homo viator. ¿Nos podrías, por favor, leer algún poema donde de alguna forma estas tres heridas o algunas de ellas se crucen, se entreveren, y contarnos también previamente cómo decidiste articularlas, si entras primero por la escena, por la reflexión o por una imagen que lo arrastra todo? Yo creo que Miguel Hernández resumió muy bien o sintetizó la idea de la poesía y la idea de la existencia con estas tres heridas originales con las que viajamos a través del tiempo. Y sobre eso yo creo que se ha escrito mucho y mucho mejor de lo que yo podría haberlo hecho, pero mucha de mi poesía toca estos temas y se va adentrando en ellos. Quizá este poema pueda ajustarse a esto. Casida. Las horas que le dan su forma al día, a la semana, al mes y al año, dejan una capa finísima de polvo encima de los seres y las cosas. Es polvo que le dio vueltas al mundo antes de aposentarse en los relojes que guardan el final de nuestras vidas. No hay forma de quitarlo, ni siquiera con la humedad que tuvo el alma cuando quiso invocar en el desierto el viaje de las Pléyades. Recuerda, el llanto no hace pozos en la arena y el árbol nunca vuelve a su semilla. Una cuestión para ambos, si me permitís. Voy a enlazar dos citas, una de Federico, evidentemente. Dijo en un momento dado Federico que se escribe como se es, que a mí me parece el sumum de la transparencia, no solamente a la que él se refería, sino también el hecho de enunciarlo. Y después tenemos a Pessoa, que nos dice que el poeta es un fingidor que finge tan sinceramente. Partiendo de estas dos definiciones aparentemente antitéticas, pero absolutamente reconciliadas por otro lado, me gustaría que escogieseis, si sois tan amables, un poema vuestro con el que os presentaseis como sois y como fingís. ¿O acaso las dos cosas juntas, o una de ellas, o acaso ninguna del todo? Les estoy poniendo en bretes poéticos de los que ellos, como ustedes ven, salen airosísimos a cada ocasión. Bueno, vamos a ver. He cambiado sobre la marcha, ¿eh? No sé si se nota. Porque
Voy a leer este poema que es muy antiguo, es de Caza Nocturna, que es un libro que apareció en el 97, y dice: este conocido temblor de las hojas con la brisa y este verde de abril como un vómito en la luz. Suficientes aún las antiguas palabras. No percibe el cadáver dulzura ni calor, y sí, en cambio, el silencio y el frío, puesto que se percibe lo que se es. Discontinua vivencia, porque todas aquí somos iguales, como mirlos y mirlos esbeltos en el canto y en el negro intercambian sonidos. Acepta la vida, el acorchamiento de la vida. Desecha la vieja ibris. Nada pierde quien muere, nada gana tampoco. Es nítido el sonido tras la lluvia. Se percibe ahora el tren con violencia veloz, el obsesivo zureo de palomas. Aquí hay una cita inserta. No percibe el cadáver dulzura ni calor, y sí, en cambio, el silencio y el frío, puesto que se percibe lo que se es, que es muy semejante a la que tú proponías, pero que es de Parménides, nos viene de la antigüedad más pura y dura. Creo que este sería el poema a lo mejor. Bueno, no sé si eso funcione, pero Canto del alba. Un firmamento sin fracturas hizo un lucero sobre el monte. Ondea en silencio, iluminando el breve asombro de estar vivo, no el cielo roto, sino el sueño, no la palabra, sino el signo, no la nostalgia, sino el verbo, no la orfandad, sino su origen. La noche acorta las distancias, no el ruiseñor, sino el latido. Emocionante cómo el universo teje caminos, ¿no?, para llegar a estos retratos que nos habéis obsequiado. Voy a haceros una última pregunta común y después os voy a pedir que nos recitéis, que nos leáis, que nos compartáis 2 o 3 poemas cada uno. En relación a la poesía, ¿para quién, para qué y cómo? A ver, es muy difícil responder una pregunta como esa, sobre todo teniendo a 3 brillantes académicas y poetas a los lados, pero ¿para qué se escribe? Pues yo creo que se escribe contra todo. Aquí se ha dicho, y con toda razón, la poesía, el arte, la cultura, es un acto de resistencia frente a la barbarie, frente al olvido, frente a la muerte, frente a la desazón de todo lo que estamos padeciendo y cada vez más. Para eso se escribe. Se escribe para abrirse hacia adentro. Y perdón la referencia a Zen, pero tiene que ver con una manera de contemplarse a sí mismo desde afuera o de mostrarse a sí mismo desde adentro. Para eso se escribe, para resistir y para saber que tenemos que seguir siendo dignos de estar sobre esta tierra. Sí, se escribe por eso, para eso. Comparto absolutamente esas palabras, Jorge. Y al mismo tiempo no puedo evitar sentirlo también de otra manera. Yo siempre he sentido que mi poesía es de algún modo intransitiva. Es una barbaridad esto, así dicho, aquí una tarde de mayo.
Intransitiva. ¿Por qué se escribe? Pues porque a lo largo de la vida esa ha sido la necesidad. ¿Por qué se escribe poemas? ¿Por qué se escribe otra cosa? Pues en cada caso depende. ¿Por qué se escriben poemas? Pues a lo largo de la vida ha sido una necesidad. Yo digo a veces que si la vida tiene sentido, que es algo que podemos poner a veces en duda, si la vida tiene sentido es por un trabajo que hacemos sobre nosotros mismos a lo largo de ella. Un trabajo espiritual, un trabajo intelectual, un trabajo de todo orden, un trabajo de uno sobre sí mismo, de una sobre sí mismo. Y escribir poemas forma parte, de algún modo, ha formado parte para mí de ese trabajo. Es decir, ha sido un proceso de búsqueda personal. Yo no escribo para nadie, esto es así, es decir, nunca tengo en cuenta quién va a leer eso, ¿no? No busco, por eso decía lo de intransitiva, no busco una comunicación, no busco un llegar hacia un lector o una lectora. Sin embargo, es importantísimo para mí algo del orden del contacto, No comunicación, no transmisión, sino contacto. Es decir, que de pronto en una lectura, en una sala pequeñita o grande o como sea, sientes que hay un clic que toca eso que dices con alguien que está allí escuchando, ¿no? Ese contacto. Y me parece que ese contacto tiene que ver con lo que Jorge acaba de explicar, es decir, tiene que ver con algo radicalmente humano y vulnerable y precario, también en común con los animales, ¿no? Y que hay que mantener, o no, pero bueno, los que lo hacemos lo mantenemos de algún modo, ¿no? Sí. Lo firmo. Yo también lo tuyo. Pues sí, si sois tan amables, por favor, dadnos más poesía. A ver, voy a cometer un atrevimiento, voy a leer un poema inédito. Forma parte de un libro en preparación, pero creo que tiene que ver con lo que acabamos de decir. Tiene como epígrafe las dos últimas líneas de un poema de Nahuan Darwish. Van a venir más. Gaza. 1. Oigo pasar sus máquinas de guerra, el peso de sus botas, los disparos al aire, sus risas cuando matan detrás de cada esquina, en cada calle. Que no quede nadie vivo, sentencian los verdugos que cumplen su jornada. Animales nos llaman. He enterrado a mi esposa y a mis padres no lejos de aquí. Bajo estas ruinas, mis 3 hijos duermen el sueño eterno, desmembrados. Me gritan desde sus tumbas, me reclaman desde un lugar más cruel que un cementerio. Las bombas destruyeron nuestra casa y el pan que alimentaba el sol del día. Permanecí escondido 4 noches rodeado de cadáveres y escombros, tragándome las lágrimas de rabia. Allí está Rihanna, mi vecina, la médico pediatra de mis hijos, Yamilet, la maestra de música, Khalil, el poeta y autor de 7 libros publicados en Francia y en Egipto, Tariq y su mujer, los alfareros que moldeaban su vida con el barro. He muerto yo también, sobre la dura corteza del desierto. Nada queda en esta tierra nuestra, en este gueto, para hacer el recuento y que nos llore. Nadie sobrevivió a los estallidos. Alguien
se acordará de nuestros nombres. 2. ¿Dónde estarán las llaves de mi casa? ¿Dónde quedó la puerta? ¿Dónde el patio con su higuera de pájaros, los techos y los arcos? ¿Quién se quedó con ellos, con la cama del amor, con la humedad del baño, con el álbum de recuerdos, los trajes de mi padre y su cufilla, con mi bata y mis máscaras quirúrgicas, con el té de jazmín, con las goteras? ¿Dónde quedó la calle y dónde el barrio donde crecí, la escuela, el minarete, la tienda de milagros y abalorios, los estruendos, los gritos de la hambruna? ¿Dónde quedó mi piel acribillada por el odio voraz y la codicia? ¿Dónde el calor del sol? ¿Dónde la luna, camar de la bondad y los deseos? ¿Dónde quedó el horror si ya no hay nada, ni el miedo vive ya, ni el viento corre por un hueco sin muro? No heredamos los cánticos del júbilo. En la aurora, esta nube de pólvora es mi tierra, y esta voz en las sombras es la tuya. Gracias. Bueno, voy a leer 3 poemas breves. ¿Vas a leer? Este pertenece a mi libro Ella, los pájaros, que es un libro del 92, de verde. Las hojas de geranio en la luz gris de la tormenta tiemblan, tensión de nervadura verde oscuro. Te mirabas las manos, nervadura de venas. Si los dedos fueran deliciosos, decías. Al caminar, apoyaba mi sien contra la tuya y en la noche escuchaba el ruiseñor y el graznido del pavo. Indiferencia de todo. Oscuridad. Me llamabas con voz muy baja. Solo un día reíste. Este pertenece a mi libro Del ojo al hueso. Sube el ruido de quienes asisten a la boda, mientras la brisa mueve ramas y hojas frente a los sillares. Si en vez de verlo y ver el sol dorando bajo las piedras y las hojas viera solo una foto, sillares, pináculos y un trocito de árbol todo bajo la luz, me perdería, además de la brisa, la móvil levedad de las hojas, los vencejos chillando, las voces que me excluyen, la sombra que casi imperceptible se desplaza, la vida, cómo suena, su fugitivo ojo. Y uno de mi libro más reciente, Confía en la gracia, también en esta antología. No puede escribir la percepción del verde agudo de la cebada por tierras palentinas un 18 de abril con sol y cielos lechosos. ¿Por qué había de decirse? ¿Por qué los fragmentos y los sueltos de conversaciones que escuchas se refieren al pasado? Hablan de gentes que quien habla conoció, mencionan lugares, momentos. Momentos quiere decir instantes de la vida. O alguien cuenta, siempre lo he hecho, mi trabajo fue servir mesas. Se trata de un poeta, escribió pocos libros, no ganó premios,
Su pelo es lacio, duro y abundante, gris sobre los ojos negros. La lírica habla de instantes, trae cosas, hace, deja quizá fuera sentimientos, trabaja percepciones, puede y no puede. Su materia es el tiempo que no hay, lo que está y se mueve como un tren rápido, un avión. Dice cerro, greda, verde, árboles florecidos. Dice cementerio, madre, padre. La lírica es de lo que no hay. Hay la percepción del verde, la percepción. Muchísimas gracias a ambos. Qué hermoso que la palabra verde haya aparecido en ese último verso, precisamente hoy, precisamente aquí. Es un honor escucharos siempre y gracias sobre todo por prestarnos la voz y la mirada. Gracias, Jorge. Gracias, Olvido. Gracias a ti, Raquel. Muchas gracias.